Bueno, Jorge, duerme, yo te despierto dentro de un rato. Y nosotros vamos a hablar ahorita de un tema. Lo podemos padecer muchas personas, son dolores de cabeza, dolores de cuello, sin saber que a veces estos dolores son provocados por nuestra columna, a lo mejor una vértebra que está pisada, algo que tenemos ahí. Pero para aclarar este tema nos acompaña la doctora Alejandra Rodríguez, que también es quiropráctica. Doctora, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Dolores de cabeza, de cuello, sin saber de dónde provienen. ¿Podría ser de la columna? Claro que sí, y resulta que, muy importante, esta charla de hoy va a identificar a casi 9 de 10 personas que sienten dolores de cabeza. 9 de 10. Sí, todos los dolores de cabeza. Claro. Obviamente hay personas que tienen dolores de cabeza con más frecuencia, con más intensidad, y otros que son ocasionales. Y las razones pueden ser varias, pero los dolores de cabeza que se provocan por tensiones de cuello inmediatos a un ajuste quiropráctico. Yo sí tengo un dolor de cabeza y me alinean, como se dice, en mi cuello o columna. ¿Podría quitarse ese dolor? Claro que sí. Lo que hace un doctor en quiropráctica es ver la alineación de las cervicales. Vamos a voltearla para poderla ver. Exacto. El cuello va a tener una perfecta alineación para asegurar que hay una buena irrigación y una buena oxigenación en la cabeza. Si alguna vértebra está fuera de posición por razones de postura, por golpes, por caídas, por tensiones, hay personas que tienen bruxismo, que y ves que mantienen tensa la cara, que es la misma tensión que andan en el cuello, la andan en la media espalda, que estos músculos permanecen tensos. Cuando usted anda con dolores en las partes superiores de los hombros, que muchas veces la gente lo reconoce, sí, dices que ando un gorila, y luego perciben dolores entre las escápulas. Esos puntos, inmediatamente la tensión empieza a generar poca movilidad, más tensión, y eso va a provocar que no tengamos una suficiente oxigenación y la tensión del cuello provoca el dolor de cabeza. Doctora, ejercicios prácticos para resolver este problema. Lo primero, para remover la vértebra que está fuera de posición, el doctor en quiropráctica tiene que palpar. Vamos a encontrar la vértebra que está fuera de posición. Entonces, el ajuste, ya como lo hemos hablado anteriormente, es un ajuste en su posición, y esto va a liberar la tensión del cuello inmediatamente. Los ajustes quiroprácticos nos pueden dar una mejoría inmediata. Inmediata. Decir, presento un dolor de cabeza, sí, usted me ajusta las vértebras y se me quita el dolor. Tensional o cervicogénico, que es ocasionado cuello. O sea que todos los dolores de cabeza por tensiones y por dolores de cuello, muchas veces las personas no saben la relación y dicen, qué raro, me duele el cuello y tengo dolor de cabeza, pero recurren a la pastilla. Claro. Y al otro día, otra vez la pastilla, o se acuestan a dormir y resulta que no han corregido la causa. Columna, ¿cómo interviene la columna en estos dolores? Bueno, la columna es un todo, ¿verdad? Entonces no podemos fraccionar y decir, bueno, solo el problema está en el cuello y todo lo demás está bien. La columna va a trabajar como un dominó. Entonces, si dejas una vértebra fuera de posición en las cervicales, tarde que temprano vas a empezar a decir, bueno, antes me dolía el cuello, pero ahora me duele la media espalda, y ahora no me puedo mover, y ahora me duele al respirar, y ahora siento un dolor de cabeza que quisiera quitarme la cabeza y ponerla al lado porque no soporto el peso de la cabeza, no soportan la luz, no soportan el ruido. Cualquier ejercicio que hagan les provoca dolor de cabeza, el cansancio, el estrés, la mínima cosa todo lo detona. Doctora, hay personas que después de 48 horas de permanecer con dolor de cabeza recurren a ponerse o pañitos calientes o agua fría. ¿Es recomendable? En el caso, digamos, por ejemplo, hay son de este tipo, que son específicamente para trabajar en el área cervical y dorsal. Estas yo recomiendo que las tengan en casa, porque a inicios del dolor de cabeza puedes trabajar la compresa fría, unos 15 minutos para desinflamar, y cuando ya vas bien tensión, que todos estos músculos están tensos, y los puntos muy particulares son en la base del cráneo, en el trapecio, que es justo arriba de los hombros, y entre las escápulas, y esos puntos andan tensos y tienes dolor de cabeza, une los puntos. Esto
siendo como reflejo el dolor de El dolor cabeza. Doctora, se sabe perfectamente que hay que recurrir a un quiropráctico, pero si nos están viendo en caso ahorita y a lo mejor una esposa sabe que su marido sufre de dolor de cabeza, ella podría decirle que tomar una postura parecida a esta y ella masajearlo. ¿Es recomendable? En realidad, mira, los puntos que pueden trabajar en casa y de hecho... Un mal mayor, ¿no? Solo sostener estos puntos y masajear, como en la base del cráneo. En la base del cráneo. Y masajear, muchas veces las personas me dicen, con solo que me apreté ese puntito, se me bajó un poco el dolor de cabeza. Este punto, presionarlo también. Yo sé que un dolor de cabeza aparece en cualquier momento, y si el dolor de cabeza aparece en noche y no hay a dónde recurrir y el esposo está sufriendo, la esposa puede trabajar estos puntos, ¿verdad? Pero sí es importante, los dolores de cabeza son muy comunes, pero no se deben tolerar porque siempre hay que encontrar las causas y razones del porqué del dolor de cabeza. Con eso me está diciendo que no siempre es producido por una mala postura o una Claro que pisada, sí. ¿no? Hay que averiguarlo. Hay que averiguar, porque hay dolores de cabeza de otras razones, ¿verdad? Okay, Pueden haber dolores de cabeza inclusive por deshidratación, por sinusitis, claro. Hay migrañas, por alergias a los alimentos. Hay dolores de cabeza por muchas otras circunstancias. En este particular, supongamos que es de dolor de cuello, ¿cuáles son esos ejercicios que podríamos hacer para quitar este dolor de cabeza? Muy importante, los ejercicios del cuello son muy delicados, entonces no son cosas que van a hacer con fuerza. Yo recomiendo los rangos de movimiento normales, o sea, llevar el cuello un poquito hacia la izquierda, del lado derecho, un poquito hacia la derecha, llevar en flexión, llevar en extensión, hacer movimientos giratorios, pero sencillos, nada brusco. con golpe, nada brusco. Muy importante como recomendación, asegurarse de que las personas que sufren de dolor de cabeza no tengan problemas de la mandíbula, porque muchas veces tienen problemas de mandíbula y llegan a la clínica con dolores de cabeza. Cuando corregimos el problema de la mandíbula, el dolor de cabeza desaparece. Que fue un poco lo que mencionó al principio, ¿no? Porque hay personas que están todo el tiempo... Sí. Eso es también por el cuello. Eso también produce mucha tensión. Puede originarse de la mandíbula hacia el cuello, a como puede originarse del cuello a la mandíbula. Y si en el caso del cuello hacia la mandíbula, ¿qué deben hacer también? Nosotros, principalmente como recomendación primera, en casa, calor. El calor es lo que afloja. Pero en realidad, el quiropráctico es lo que deben realizarse, porque no hay forma de que usted mismo pueda posicionarse los huesos otra vez en su lugar. Entonces necesitan la ayuda de un profesional. Un médico quiropráctico se va a encargar de alinear nuevamente esas vértebras y de reposicionar también la mandíbula, que es también es como otra articulación. Perfecto, doctora. Cuando una persona esta postura, usted sencillamente tocando sabe si la columna ya está bien alineada. Claro. Nosotros tenemos una educación que es exhaustiva, ¿verdad? Es tiempo que nos da la preparación, no solamente para descubrir cuál vértebra está fuera de posición, sino también cómo corregirla. Claro. Porque nada hacemos con decir, mira, aquí está el problema, te duele, y esto te está provocando este problema. Y de aquí este dolor puede venir acá también. Claro que sí. La columna, como te explico, trabaja como un todo. Entonces hay problemas en la parte dorsal baja que pueden provocar problemas al romboide, y el romboide provoca el trapecio y el trapecio al cuello. Perfecto. ¿Ves? Es un dominó. Es todo, sí. Sí. Entonces un especialista en quiropráctica se va a encargar de revisar desde el cráneo hasta el sacro. Una columna completa. Alinear todo y dejarlo sano. Exacto. Muchísimas gracias por estas recomendaciones, doctora. Nosotros continuamos con mucho más y seguimos con Jorge.